imprimir y bueno, lo tengo aquí. Por eso me he traído ya el ordenador. Vamos a hablar de Mateo. El encuentro del Señor con Mateo. Así que podemos irnos al Evangelio de Mateo. Es que esto de hacer series, al final, el problema es que es para traerla de impreso, porque si no, tienes que pasar. Bueno, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Al acercarnos a la Biblia a veces cometemos varios errores, en mi opinión. Nos acercamos desde nuestras ideas, desde nuestras creencias, desde nuestros prejuicios incluso, ideas preconcebidas. También a veces nos acercamos a la Biblia como si se tratara de nosotros mismos, como si el libro solo hablara de nosotros. Es verdad que es el único libro que no solo lo descubre, sino que te descubre. Y en parte por eso podemos pensar así. O nos acercamos a la Biblia como si fuese simplemente un código moral que debemos seguir para agradar a la divinidad. Seguramente muchos de vosotros podréis encontrar otro tipo de maneras de acercarse a la Biblia de forma equivocada. Pero la Biblia es mucho más que todo lo que os acabo de afirmar. Es la revelación de Dios mismo. Dios se revela a sí mismo por medio de la Escritura. Se reveló por medio de las cosas hechas, por medio de la creación y de manera especial por medio de su revelación, que es la palabra de Dios. Y de manera ya íntima a través de su Hijo Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, dice la Escritura, sino el unigénito Hijo de Dios que habita en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Así que para conocer nos tenemos que acercar a la Biblia en ese sentido, ¿no? Para descubrir a Cristo. Cristo, para muchos de los teólogos siempre dicen esto, Cristo es la clave hermenéutica para entender la Biblia. Cristo es la clave para interpretar la Escritura. Y es verdad, porque Cristo al final, si la Biblia es la revelación de Dios, la persona de Jesús es la revelación del Padre a todo aquel que quiere conocer. La sociedad moralista y religiosa comparte una misma lógica de pensamiento, más allá de la confesionalidad de la fe, de la religión que se practique. La lógica de pensamiento que está basada en la justicia propia o el mérito. Y entre sus axiomas o sus declaraciones más fuertes se encuentra uno que a la vez es muy excluyente y que por consiguiente también es muy seductor y atrae mucho a todos aquellos que vivimos sintiendo la necesidad de sentirnos aprobados. ¿A que sí? Sentimos la necesidad a veces de que nos aprueben. Por eso, esa esclavitud de lo que digan los demás, ¿no? ¿Qué pensarán los demás de mí? En el fondo todos queremos ser aprobados por la sociedad en la que vivimos y salirnos un poco del status quo, pues crea ciertas alarmas. El domingo pasado, hablando con María José, hablábamos sobre su experiencia como niña, ¿verdad? La hija del pastor protestante a la que no quisieron escolarizar.
Fijaros los estigmas, ¿no? Y mucha gente, presa de esa aprobación social, pues decide negar la fe, porque el coste a veces es el ostracismo, el aislamiento. Y a veces pasa eso, ¿no? Y por eso el Evangelio, en ese sentido, destaca como alternativa, más allá de la religión o de ser un código moral, e incluso supone para mucha gente un verdadero escándalo, porque hay un refrán, ¿verdad?, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Que tenemos todo tipo de refraneros, dentro del refranero de frases, ¿vale?, para juzgar a los demás. Que al final no dejan de crear una cultura o subcultura y unos prejuicios sociales que nos impiden conocernos. ¿A cuánta gente le hemos dicho no simplemente por aplicarle un refrán de estos y no hemos ido más allá en nuestra relación personal con esa gente? Yo voy a decir, voy a parafrasear este refrán español o castellano de dime con quién andas y te diré quién eres, y ese es el título del sermón: dime con quién compartes mesas, dime con quién compartes mesa y te diré quién eres. Podríamos decirlo así, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito el corazón de lo que vamos a hablar hoy, y que lo encontramos en el encuentro de Jesús con Mateo. No es un encuentro que dé excesivas pistas a un predicador, ¿no? Tampoco mucho que resaltar en cuanto, como somos muy metódicos y nos gustan los procesos, pues cuando ves un encuentro que tiene un desarrollo o una narrativa mayor, pues parece que corres el riesgo también de extenderte, ¿no? Pero aquí está todo demasiado claro, ¿no? En el caso de Mateo. Dice así la Escritura: Jesús continuó su camino. Estoy leyendo la versión La Palabra. Al pasar vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en su despacho de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, acudieron muchos recaudadores de impuestos. Mateo 9, versículo 9 al 13. Te vamos a perdonar, Ana. Muchos recaudadores de impuestos y gente de mala reputación que se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, le preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que vuestro maestro se sienta a comer con esa clase de gente? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. A ver si aprendéis lo que significa aquello de: yo no quiero que ofrezcáis sacrificios, sino que seáis compasivos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Ya veis, ¿no?, por qué lo de dime con quién comes o con quién compartes mesa y te diré quién eres. Esa era una máxima de los fariseos. Los fariseos criticaban y cuestionaban a Jesús y sus enseñanzas por quien compartía mantel y mesa. En este caso, los publicanos, gente muy impopular desde el punto de vista social, gente poco querida, poco estimada. Como hemos visto en el texto, este texto recoge básicamente el llamamiento que Jesús hizo a Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Pertenecía a un grupo de ricos que, aun siendo ricos, eran rechazados por los judíos más ortodoxos. Era un colectivo que no gozaba de buena reputación, muy impopular. Todo lo contrario, era un colectivo que hacía que su amor por el dinero, que era mucho mayor que su amor por la nación, esto hacía que los publicanos fuesen un colectivo con el que nadie quería compartir mesa ni mantel. Un colectivo excluido, impopular, que producía un gran rechazo en el mundo ortodoxo de los judíos.
Y claro, y por eso ellos, cuando Jesús se va a casa de Mateo a compartir mesa, pues despierta en ellos la crítica, ¿no? Oye, ¿y cómo que vuestro maestro... ¿Has visto qué forma de sembrar la cizaña dentro del grupo, ¿no?, de creyentes y seguidores de Cristo? ¿Cómo que vuestro maestro come con este tipo de personas? El resto de los maestros de las distintas escuelas ortodoxas judías, ninguno de ellos come con gente así. Jesús en ese sentido era un poco antisistema, ¿no? En ese sentido. Él no buscaba la aprobación de los fariseos, ni de los escribas, ni de ninguno de estos. Sin embargo, claro, la opinión de este grupo religioso mayoritario pues hacía mella en el corazón de la gente del pueblo. Así pues, si querías tener la aprobación de este grupo selecto de líderes religiosos, debías tener mucho cuidado con quién compartías mesa, con quién te juntabas, a quién ibas a visitar, porque esto lo juzgaban absolutamente todo. Cuando Jesús le invita a seguir, vemos dos escenas muy seguidas, pero que me imagino que pasaría tiempo entre una y otra. Jesús le pasa por enfrente del despacho de recaudación de impuestos de Mateo y le dice simplemente: sígueme. Dice, y Mateo se levantó y siguió. Sencillo, ¿no? Y luego vemos otra escena de que Jesús, el que le había dicho a Mateo, sígueme, es invitado por Mateo a su casa a cenar con él, a compartir una comida con él. Y no solo invita a Jesús y a sus discípulos, sino que invita también a sus amigos que también eran recaudadores de impuestos. Era poco con uno para que vengan todos. Eso hizo que los fariseos empezaran a poner en cuestión a Jesús. Desde ese punto de vista, muchos de nosotros, desde nuestra lógica humana, podríamos llegar a pensar, bueno, puede que Jesús se equivocase. Si venía buscando seguidores y gente, pues hay que caer bien, no hay que venir a pisar ningún pie, ningún callo, ¿no? No vamos a ser tan... No, es que es muy arriesgado complicar tu reputación compartiendo mesa y mantel con gente repudiada y rechazada por la sociedad mayoritaria de entonces. Y bueno, desde esa lógica podíamos llegar a pensar que fue hasta un error que Jesús pusiese sus ojos en alguien tan impopular y tan rechazado, ¿no? Nadie se pregunta cómo alguien como Mateo, bueno, pues nos podemos preguntar que alguien como Mateo, que había dado muestras de poco cariño al pueblo de Dios, al pueblo judío, recaudando impuestos y haciéndose rico, sirviéndose de su posición de recaudador a costa del pueblo, pues que alguien pudiese fijarse en ellos. ¿Cómo Jesús puede llamar a ser discípulo suyo a alguien como Mateo entonces? ¿Cómo Jesús puede compartir techo, mesa, mantel con gente de tan baja reputación social? En realidad Jesús en ningún momento está pensando en sí mismo, sino está pensando en la condición de Mateo. En la condición de Mateo y de sus amigos, porque aun siendo recaudadores de impuestos era gente que estaba absolutamente perdida. Unos se creen sanos y por eso no tienen necesidad de médico, que es lo que vamos a ver ahora, y otros se saben enfermos y por eso tienen necesidad de médico. Y desde esa lógica ya todo cambia, porque no es una lógica del mérito y de la reputación, de tanto haces, tanto vales, sino tan pecadora eres que tanto necesitas. Y ahí es donde Jesús aparece en acción. Jesús le contesta a los fariseos con 3 argumentos que defienden su acción, lo que él está haciendo en ese momento. El primero podríamos decir que es un argumento en forma de analogía, de comparación. ¿Vale? El segundo es un argumento que está basado en una cita bíblica. Y el tercero es un argumento que muestra y revela
su propósito de vida, para lo que Él nació, para lo que Él vive y para lo que Él vino a la tierra. El primero es el de analogía. Y Jesús está señalando que el médico atiende al enfermo. Eso lo podía entender todo el mundo, ¿verdad? No es fácil reconocerse enfermo. De hecho, hay enfermedades, sobre todo aquellas que tienen que ver con la salud mental, que muchas de ellas tienen su base en el no reconocimiento de la condición de enfermo. No es fácil reconocerse enfermo. Y no es fácil pedir ayuda. Jesús estaba advirtiéndoles que estaba cenando con publicanos y por tanto con gente de mala reputación, impopular y pecadores, porque ellos sí estaban dispuestos a reconocer su enfermedad. Y algunos deseaban su ayuda. En contraste, los fariseos eran suficientemente justos y buenos para no necesitar a un Mesías. La analogía del suficientemente justo y bueno es estar sano. Ellos se consideraban sanos y por tanto no necesitaban al médico. Y ahí está el contraste entre los fariseos y aquellos con los que Jesús estaba compartiendo mesa. Los fariseos se creían buenos, sanos. La percepción que ellos tenían de sí mismo estaba basado en la comparación permanente. Claro, ellos se comparaban con los... ¿Recordáis la oración del publicano y el fariseo, no? Que el fariseo, dice la Biblia literalmente, orando consigo mismo, y es que la oración del fariseo tenía como audiencia no a Dios, sino su propio ego. Por eso oraba consigo mismo. Y empezó a decir, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Madre mía, ¿eh? Estos eran los que juzgaban a Jesús, pensaban así. Estaban encantados de haberse conocido. Estaban enamorados de sí mismos. Se creían buenos, justos, incluso se creían con la capacidad de juzgar a los otros. Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ni siquiera como ese. Mira, yo diezmo. Yo doy mis sacrificios. Yo acudo al templo. Estaba lleno de sí mismo. Y sin embargo tenemos a uno que no levanta cabeza, que era publicano, o sea, de la banda de Mateo. Y desde la parte más remota del templo oraba dándose golpes de pecho diciendo, ay de mí que soy hombre pecador, ten misericordia de mí que soy hombre pecador. Jesús dice, ¿quién creéis que fue justificado de los dos? Hombre, en una sociedad del mérito, ¿a quién justificamos? Sinceramente, al fariseo, era un cumplidor. Sin embargo, la gracia de Dios, el Evangelio de Jesús, es la revelación de un nuevo modelo de justicia que justifica a aquel que no tiene mérito, que no tiene nada con lo que justificarse. En ese sentido, el Evangelio es un escándalo para mucha gente. Yo no sé vosotros, pero a lo mejor no habéis hablado con gente que se considera buena y se considera competente y suficiente, y cuando le estás hablando de Cristo y del pecado,
No haber dicho, no, eso está bien para el drogadicto, para el que pega a la mujer, para la persona de mal vivir. Pero yo, para mí, ¿no os ha salido nadie así? A mí me han salido unos cuantos a veces. Y es que es un escándalo, porque para alguien que se considera bueno, que Dios justifique a que es malo, es un escándalo para el bueno. Y es motivo de rechazo. Y es aquellos, juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Eso dice la Biblia, ¿no? Y es ahí donde tenemos todos los problemas del mundo. Cuando llegamos a la convicción que por creer que llevamos mucho tiempo, que sabemos mucho de la Biblia, que nos lo han explicado muchas veces, que cumplimos con nuestras obligaciones cristianas y todas estas serie de cosas, podemos llegar a pensar que somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente justos para ya tratar de tú a Dios y para ya juzgar a todo hijo de vecino. Triste, pero pasa a veces. De hecho, yo creo que si Jesús viniera en este tiempo, seguiría teniendo problemas con los mismos. El segundo argumento es que Jesús cita un texto bíblico. La verdad que todos los argumentos van en la misma línea. Pero en este caso ya cita, dirigiéndose a los maestros que se consideraban los maestros de la ley, les dice, oye, os recuerdo Oseas, profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, que lo leáis detenidamente. Misericordia quiero y no sacrificio. Es la disposición de favor, de compasión, de perdón, de aceptación y de misericordia hacia aquel que lo necesita, lo que Dios mira. Y que eso prevalece sobre el sacrificio, que a veces tiene que ver con la liturgia, con lo ceremonial, con lo cúltico. En aquel entonces tenía que ver con sacrificios de animales. Hoy no sacrificamos animales, pero pensamos que sacrificamos a Dios cuando nos congregamos y adoramos y alabamos, ¿no? Y Dios está priorizando sobre el corazón, sobre el interior, tener misericordia, ser compasivos, por encima de cualquier otra práctica religiosa. Pero los fariseos sabemos que habían creado la religión del selfie. ¿Sabéis el selfie, no? Es la religión del selfie, que es la religión de la apariencia, de la... Y claro, a estos señores se les daba bien. Jesús les llegó a definir como sepulcros blanqueados que se muestran por fuera de una manera y que por dentro están llenos de corrupción. Y es otro golpe. El primer golpe es con la analogía del enfermo y del sano, hablando de la condición moral del ser humano. El segundo golpe viene con eso del mundo del corazón o lo superficial. Lo que importa es lo que somos aquí en la iglesia o lo que somos en el corazón, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y el termómetro para medir lo que somos en el corazón, muchas veces pensamos que ¿quién conoce el corazón? El Señor. Pero nosotros podemos llegar a conocer el corazón. Por sus obras les conoceréis, ¿no? Quiere decir, no debemos de evitar el juicio, ¿vale? Pero sí podemos llegar a conocer cuánto de cerca está nuestro corazón de Dios en la medida de cuánto de cerca está nuestro corazón del prójimo. Misericordia quiero y no sacrificio. Y eso nos habla del otro también, del acercamiento al otro.
porque no vamos a tener misericordia. Yo conozco a un hereje que además tiene muchos seguidores por YouTube y tal, que llegó a perdonar a Dios. Claro, es que esos que toman café con Dios como si fuesen privilegiados y dicen, Dios me ha dicho que compremos este terreno para el edificio de la nueva iglesia. Y resulta que luego van a construir el edificio y no pueden construir ahí porque hay problemas y tal. Claro, ¿qué les queda? ¿Quién se lo dijo? ¿Dios? Y este, como no quiso retroceder, le perdonó a Dios por equivocarse. ¡Qué blasfemia, tú! Pues tiene muchos seguidores, quizás más que yo, ¿eh? Que yo, los seguidores me dan igual. Pero quiero decirte que al final confundimos. Dios está interesado en nuestro corazón y nuestro corazón está cerca de Dios en la medida que estamos dispuestos a servir a nuestros semejantes, a amarlos, a hacer el bien. El apóstol Juan lo dice, ¿cómo podéis decir que amáis a Dios a quien no veis? Fíjate qué fuerte, ¿no? Esto es como esto ya llegar a hablar de corazón a corazón, como cuando estás ya en casa, que no te está escuchando nada más que la gente de más confianza y ya hablas claramente, ¿no? ¿Cómo podéis decir que amáis a Dios si no amáis a vuestro hermano, al que veis y compartís con él? Llega a decir, el que tal cosa diga y dice es mentiroso. Con lo cual, lo que Juan está diciéndonos es que nosotros podemos medir nuestro amor a Dios en la medida en que amamos a nuestro prójimo y estamos dispuestos a ser compasivos, misericordiosos. Así que bueno, es una buena manera de verlo. Y el tercer argumento y último tiene que ver con la parte final, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Ese es el tercer argumento. El primero es la analogía del enfermo y el sano. El segundo, el recuperar una reinterpretación de Oseas capítulo 6, versículo 6, donde es más importante el corazón nuevo que Dios nos da con su gracia que cualquier rito, ceremonia o liturgia que podamos llevar a cabo externa para ganarnos la aprobación de los demás. Que no es así. Y el tercer argumento apunta precisamente al propósito por el que Cristo vino y es a buscar y salvar a aquellos que se habían perdido. Es verdad que se expresa en forma negativa, pero es un argumento que además se repite varias veces en la Escritura. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Él no vino a buscar sanos, sino a sanar a aquellos que están enfermos. Así que bueno, la condición de pecador, de pobre de espíritu, como dice también el Evangelio y la Bienaventuranza, es la que nos predispone a aceptar a Jesús como ese don de Dios. Las Escrituras además nos enseñan que todos somos pecadores, que no hay ninguno bueno, Romanos capítulo 3, ¿no? Que no hay esperanza para alcanzar misericordia y perdón de Dios si no es por medio de Jesús. Y ese es realmente el Evangelio. Y eso es realmente lo fascinante de Jesús. Si os dais cuenta, en un momento determinado, algo que todos buscamos, que es la aprobación de los demás, sobre todo de aquellos que creemos que están por encima de nosotros, Jesús no buscó en ningún momento eso. Jesús buscó a las personas. Se centró en las personas y nos dio razones para amar, como Él nos amó. Nos dio el mejor ejemplo de amor. Y Mateo eso no lo recuerda, ¿no? Cuando Jesús le dice, fíjate la facilidad con la que Mateo responde al mensaje de Jesús. Hay gente con la que hablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 veces. Mateo solo le dijo, sígueme. ¿Habrás visto mensaje de evangelización más corto que ese? Ya lo quisiéramos casi todos así, ¿no? Sin embargo, había una predisposición por su condición.
de excluido, de rechazado. Él tenía una clara conciencia de pecado, cosa que los fariseos no. Y va Jesús y rompe con todo el protocolo que los fariseos tenían respecto a la comunión con aquellos que consideraban impopulares, le invita a su casa y va a su casa. Para mí este gesto de invitar a Jesús a casa es como decirle, ven a compartir mi vida. Te abro mi casa, te abro... Y me recuerda mucho ese pasaje del Apocalipsis, ¿no? Cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, y alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa manera de seducir sin imponer, esa manera de exponerse él, de exponerse al no incluso, ¿o no? Se está exponiendo al no también. Pero él está dispuesto a compartir, a entrar en nuestra casa y compartir nuestra intimidad, a compartir nuestra experiencia humana. Ya de por sí, Jesús es esa expresión maravillosa del amor de Dios, que ese Dios 3 veces santo se humana para hacerse un igual a nosotros, se muda a nuestra condición humana. Por eso decía el autor de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Tener un Dios que me comprende, un Dios que se compadece de mí, porque Él sabe lo que es ser tentado en todo, pero sin pecado. Eso es lo que lo hace diferente a cualquier Dios predicado por cualquier confesión. El Dios cristiano, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, es distinto a cualquier otro Dios porque se hizo un igual a nosotros. ¿Vale? Por eso no hay excusa, ¿verdad? Por eso dice Jesús, si yo no hubiese venido, pero como estoy entre vosotros, no hay excusa. Quiero animaros, ¿verdad? El encuentro con Mateo a mí me ayuda a ver que Jesús está dispuesto a romper todo tipo de barrera por encontrarse con cada uno de nosotros, incluso con aquellos que para nosotros son como terreno peligroso o dudoso. Dios los ama y Dios quiere transformar también sus corazones. Amén. Este es el Evangelio realmente. Cualquier otra cosa es una imitación barata además. El Evangelio es Jesús, sus enseñanzas, su vida, su forma de tratar al otro, su forma de relacionarse con el Padre, su forma de enseñar, que no solo son con palabras, sino es con el ejemplo, exponiéndose al rechazo, a la crítica, al juicio de otros. Pero como él dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a llamar a pecadores. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar.